decía nuestro hermano Alberto, es un gozo, es un privilegio poder estar aquí en este edificio y allá en tu casa, adorando juntos a nuestro Señor y Salvador, dándole a Él el honor, la gloria, el poder, la alabanza que solamente Él merece. Vamos a leer Romanos capítulo 8, los versículos 28 al 30. Es un pasaje muy conocido de las Escrituras y yo les ruego a Dios que tú lo escuches hoy como si fuera la primera vez. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Si pedimos a un grupo de creyentes que escriban una lista de sus pasajes favoritos, yo estoy seguro que Romanos 8:28 estaría en la mayoría de esas listas. Este es probablemente uno de los textos que citamos más a menudo cuando tenemos que traer consuelo a un creyente en medio del dolor y de la aflicción. Como dice John MacArthur, para los cristianos, este versículo contiene la promesa más gloriosa en las Escrituras. Su magnitud es abrumadora, ya que abarca absolutamente todas las cosas pertinentes a la vida de un hijo de Dios. Ahora bien, Romanos 8:28 no cayó del cielo en una hoja de papel, no fue una tarjeta que el Señor nos envió con una promesa para aquellos que están afligidos. No, este texto posee un contexto del que depende su interpretación. Es imposible que podamos entender qué es lo que se promete en Romanos 8:28, ni a quiénes se promete, a menos que veamos el texto en su contexto. Es por eso que en la mañana de hoy estaremos considerando el pasaje hasta el versículo 30. Y ha sido mi oración al Señor en esta semana que Él venga por medio de su Espíritu y nos ayude a escalar esta montaña para que podamos respirar aire fresco en medio de esta pandemia. Y para aquellos que viven aquí en la ciudad capital, para que podamos subir por encima de Duquesa y podamos de verdad respirar aire puro en la mañana de hoy. Hay al menos 3 enseñanzas que nosotros podemos derivar de este pasaje. La primera es que los cristianos tenemos la certeza de que el Dios soberano gobierna todas las cosas para nuestro bien. Vean una vez más el versículo 28. Y sabemos. Pablo no nos dice aquí que los cristianos nos amparamos en la probabilidad de que tal vez todas las cosas obren para nuestro bien, o que nos ilusiona pensar que eso pudiera ser así, o que tenemos el presentimiento de que tal vez será de esa manera. No, mis hermanos. Lo que él dice es que eso es algo que todos los creyentes sabemos. Aunque lamentablemente tengamos la tendencia a olvidarlo de vez en cuando, o tal vez más a menudo de lo que debiéramos. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Qué es lo que sabemos? Que Dios usa todas las cosas que ocurren en su creación, en toda su creación, para que obren para nuestro bien. Por supuesto, eso presupone que nuestro Dios gobierna todas las cosas, porque de lo contrario Él no pudiera prometernos algo así. El que no gobierna todo, a final de cuentas no puede estar seguro de nada.
El que no lo gobierna todo, a final de cuentas, no puede estar seguro de nada. Como hemos visto en estos días, un pequeño virus invisible puede paralizar el mundo, puede frustrar todos nuestros planes. Ahora, eso no quiere decir, lo que Pablo está diciendo aquí no es que todas las cosas que ocurren en el mundo sean buenas en sí mismas. No, Pablo no está diciendo eso. Porque en este mundo caído ocurren muchas cosas que no son buenas. El pecado nunca es bueno, ya sea nuestro pecado o el pecado de otros. Las artimañas del diablo nunca son buenas. Recuerda, mi hermano, que esta creación fue maldita por la rebeldía de Adán, y eso nos expone a muchas cosas que no son buenas en sí mismas, como vimos la semana pasada. Es por eso que gemimos junto a la creación, esperando ansiosamente la restauración de todas las cosas. Pero, y este es un bendito, glorioso pero hay un Dios en los cielos que lo gobierna todo, desde las cosas más grandes hasta las más pequeñas, y Él hace que todo lo que sucede en este mundo en general y en nuestras vidas en particular obre para nuestro bien. Un químico farmacéutico puede tomar sustancias que son venenosas en sí mismas y mezclarlas con tal maestría y en su justa proporción que produzca una medicina potente para curar y no para hacer daño. Bueno, ¿cuánto más nuestro Dios? ¿Cuánto más nuestro Dios? Él posee toda la sabiduría, todo el poder que se requiere para tomar eventos y circunstancias que pudieran ser para nuestro mal y tornarlas para nuestro bien. Eso incluye las aflicciones de todo tipo. Vimos la semana pasada, Romanos 8:17, dice que los que padecen con Cristo serán glorificados con Él, y que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Eso incluye todo aquello que nos hace gemir, como vimos en el versículo 23. Eso incluye nuestros fracasos, eso incluye nuestras frustraciones. Miren, mis hermanos, eso incluye aún nuestro pecado y el pecado de los demás. Debo aclarar que el pecado sigue siendo malo. El pecado es algo que el creyente debe evitar a toda costa. Yo no estoy promoviendo aquí que tomemos a la ligera el pecado. Pero, mis hermanos, si el pecado estuviera fuera del control soberano de Dios, es imposible que se cumpla la promesa de Romanos 8:28. Miren, si Dios solo gobernara y controlara las cosas que se hacen bien en este mundo, entonces debemos llegar a la conclusión de que Él prácticamente no controla nada, porque en este mundo hay muchas cosas que se hacen mal, muy mal. Ayer hablaba con un grupo de hermanos en otro país y hablaban de cómo la corrupción seguía rampante. Es increíble que en un tiempo de pandemia las autoridades todavía estén pensando en ellas mismas. El pecado sigue siendo pecado y Dios no es autor de pecado, pero el pecado no está fuera de su control soberano. Mis hermanos, todas las cosas en Romanos 8:28 significa exactamente eso: todas las cosas. Todas las cosas. No hay absolutamente nada que esta promesa no abarque. Pensemos por un momento en la historia de José en Egipto. Sus hermanos lo vendieron por envidia. Eso fue pecaminoso. La esposa de Potifar se enamoró de él, más pecaminoso. Luego lo acusó falsamente de haberla intentado violar, mucho más pecaminoso. Y José termina en la cárcel por varios años.
Pero ¿qué les dice José a sus hermanos al final de la historia? Génesis capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Ven ustedes aquí Romanos 8, 28 en operación? Ustedes pensaron mal contra mí. El pecado de los hermanos de José fue pecaminoso. Los hermanos de José fueron responsables de su maldad. Pero sin saberlo, ellos estaban cumpliendo el perfecto plan de Dios. Si esto es un misterio, no trate de desentrañarlo, pero es lo que la Biblia nos revela. El ejemplo más extraordinario de esto es el de nuestro Señor Jesucristo. La condena y ejecución de nuestro Señor es el pecado más horrendo que alguna vez se haya cometido en toda la historia humana. Pero ahora escuchen la perspectiva que los creyentes del primer siglo tenían de este evento. Hechos capítulo 4, versículo 27. Ellos están orando al Señor y dicen: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Todos ellos fueron culpables de su pecado. Pero ahora escuchen, todos ellos se unieron para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Miren, mis hermanos, nosotros debemos aprender a aplicar en nuestras vidas la lógica de la fe. ¿Cómo debe pensar un creyente? Un creyente debe pensar de esta manera: si Dios es soberano y todopoderoso y lleno de sabiduría, y nos ama con un amor eterno e inmutable al punto de haber entregado a su propio Hijo para salvarnos, debemos creer que todo lo que Él decreta para nuestras vidas es para nuestro bien, aunque no podamos entenderlo de este lado de la eternidad. Romanos 8:32, que vamos a estudiar, si el Señor lo permite, la semana que viene. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Él entregó a su Hijo. ¿Cómo no nos entregará con Él todas las cosas? Dice John Newton, el autor del famoso himno Sublime Gracia: todo lo que Dios envía es necesario. Nada de lo que Él retiene es necesario. Por si acaso en este momento sonó el celular y tu hijo te pidió agua en casa, déjame repetirte eso otra vez. Todo lo que Dios envía a nuestras vidas es necesario. Nada de lo que Él retiene es necesario. Ahora, es importante señalar que esta promesa, esta fantástica promesa, no es para todo el mundo. Esta promesa no es para todo el mundo. Vean el texto una vez más. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esta es la única vez que Pablo usa esta expresión en su carta a los romanos para referirse a los creyentes. En Romanos, Pablo habla abundantemente acerca del amor de Dios por nosotros. Pero esta es la primera y única vez que Pablo define a un creyente como aquel que ama a Dios. Los verdaderos creyentes se distinguen porque aman a Dios. Lo aman por quien Él es y lo aman por lo que Él ha hecho, hace y hará a nuestro favor. Mis hermanos, ¿cómo no vamos a amar a un Dios como nuestro Dios? En la regeneración,
el Espíritu Santo abrió nuestros ojos. ¿Para qué? Para que nosotros veamos la verdadera belleza, la gloria, el verdadero valor del carácter y los atributos de Dios. Él es un Dios lleno de gloria, de bondad, de poder, de paciencia. Él es digno de ser amado con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Así que los creyentes, aquellos en quienes ha obrado el Espíritu Santo, aman a Dios. Lo aman no primariamente por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Ahora bien, los creyentes también aman a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo. Tú y yo ahora sabemos, lo sabemos, si somos creyentes, que estábamos condenados al infierno por causa de nuestros pecados. Pero Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, cuando estábamos en nuestra miseria, y decidió rescatarnos al precio de la vida de su Hijo para hacernos sus hijos y sus herederos. ¿Tú quieres algo más grande que eso? Dice Martin Lloyd-Jones: qué viaje tan asombroso el del creyente, de nuestras cenizas al trono. Qué viaje tan asombroso, de nuestras cenizas al trono. Por supuesto que los creyentes aman a Dios. De hecho, el bien que se promete en Romanos 8:28 no tiene ningún sentido para aquellos que no aman a Dios, como veremos en un momento. Ahora, Pablo nos dice también que esta promesa es para todos aquellos que conforme a su propósito fueron llamados. Lo ves en el versículo 28, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, noten, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y hermanos, gracias a Dios que esto fue incluido aquí. Gracias a Dios. Porque todos los cristianos sabemos que no amamos a Dios como debiéramos amarlo. Nosotros amamos a Dios, pero al mismo tiempo sabemos que no lo amamos como debiéramos amarlo. Nuestro amor por Dios es débil, es fluctuante, de manera que si nos quedamos únicamente en la primera parte del versículo, ¿saben lo que va a pasar? Que el diablo va a venir a nuestra mente y va a ponernos a dudar de que esta promesa sea para nosotros. Y miren, yo estoy casi seguro que muchos de los creyentes que están viendo este mensaje en este momento han pasado por esa experiencia. Leen Romanos 8:28 y ahí viene el diablo. Tú no tienes derecho a apropiarte de esa promesa, porque esa promesa es para los que aman a Dios. Y tú sabes muy bien que tú no lo amas como debieras amarlo. Bueno, mi hermano, ese es en esos momentos cuando nosotros tenemos que decirle a nuestras almas: sí, es verdad, yo no amo a Dios, lamentablemente yo no amo a Dios como yo debería amar a Dios, pero Él me llamó con un propósito. Él me atrajo con cuerdas de amor a la cruz del Calvario. Y yo lo sé porque yo vine a Cristo en arrepentimiento y fe. Y a causa de ese propósito y de su llamamiento, ahora yo amo a Dios y confío que Él cumplirá lo que se ha propuesto hacer conmigo. Mis hermanos, nosotros amamos a Dios porque Él obró en nosotros conforme al propósito que tenía de salvarnos. En otras palabras, su propósito y su llamamiento son las raíces de nuestro amor por Él. Su propósito y su llamamiento
son las raíces de nuestro amor por Él. Y la razón última por la que Romanos 8:28 se va a cumplir en nuestras vidas. ¿Qué dice Juan en su carta? Primera de Juan 4. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y más adelante, versículo 19, dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que, una vez más, ¿cómo funciona la lógica de la fe? Bueno, de esta manera: como Dios me llamó con un propósito en mente, yo puedo confiar en que todas las cosas que ocurran en mi vida serán para mi bien, porque en última instancia esa promesa no depende de mi amor, sino del propósito de Dios. Mi amor puede ser fluctuante, pero el propósito de Dios es invariable y eterno. Esa es la lógica de la fe. Sí, esta promesa es para los que aman a Dios, pero nosotros amamos a Dios porque Él nos llamó conforme a un propósito. Dios nos llamó conforme a un plan, y ese plan se cumplirá no solo a pesar de las cosas que ocurran en nuestras vidas, sino por medio de esas mismas cosas que, de ser posible, las evitaríamos a toda costa. ¿Y cuál es ese propósito? ¿Qué era lo que Dios tenía en mente al escogernos para salvación? Bueno, eso nos lleva a la segunda enseñanza de nuestro texto, y es que el propósito eterno de Dios es hacernos semejantes a su Hijo. Ese es el propósito. Ese es el bien de Romanos 8:28, versículo 29. Porque, aquí está la explicación: a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el bien, ser como Jesús. Dios usa todas las cosas que ocurren para lograr ese propósito en los creyentes, porque Él nos predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Por eso decíamos hace un momento que el bien del que se habla en Romanos 8:28 no tiene ningún sentido para aquellos que no aman a Dios. ¿Cómo puede una persona que no ama a Dios sentirse entusiasmado con la idea de ser hecho como Jesús? Eso solo tiene sentido para alguien que ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo y por esa razón ama a Dios. Ahora bien, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice en el versículo 29 que Dios predestinó a los que conoció de antemano? Dios predestinó a los que conoció de antemano. ¿Está diciendo Pablo que Dios sabía de antemano quiénes iban a creer, quiénes iban a responder positivamente a la invitación del Evangelio y que a esos los predestinó? Bueno, lamentablemente, así es como muchos interpretan este versículo, y muchos otros del Nuevo Testamento que hablan de la elección divina. Por ejemplo, en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2 dice que nosotros fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre. Fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre. Ahora miren cómo algunas personas leen este texto. Como Dios lo sabe todo, Él sabía quiénes iban a aceptar el llamado del Evangelio y a esos eligió. Pero si esto es así, debemos llegar a la conclusión de que en última instancia la salvación está en las manos del hombre y no en las manos de Dios. Así que no es Dios el que elige, sino el hombre. Pero mis hermanos, esta es una interpretación incorrecta de la frase conocer de antemano o la palabra presciencia. Y miren, yo sé que
que muchas personas tienen un fuerte prejuicio contra esta doctrina bíblica y se están perdiendo de una gran bendición. Yo te ruego que tú escuches el resto de este sermón con un espíritu bereano. Examina las Escrituras. Examina las Escrituras. ¿Qué es lo que significa en la Biblia conocer de antemano? Bueno, esta frase se usa, cuando se usa en ese sentido, como sinónimo de amor selectivo. Conocer de antemano es un amor selectivo. No es que Dios conoce lo que tú vas a hacer, es que te conoce a ti. Cuando tú dices, fulano me conoce, es que hay una relación entre nosotros. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 33, versículo 17, Dios le dice a Moisés: también haré esto que has dicho, algo que Moisés le había pedido en oración. Por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Ahora, Dios conoce el nombre de todos los seres humanos que han vivido, viven y vivirán en toda la historia humana, porque Él es omnisciente. Pero cuando Dios le dice a Moisés: yo te he conocido por tu nombre, y lo conecta con tú has hallado gracia ante mis ojos, lo que está diciendo es que Dios tiene por Moisés un amor especial. Eso es lo que está diciendo: yo te conozco. Lo mismo vemos en Amós capítulo 3 versículo 2, cuando Dios le dice a su pueblo del antiguo pacto: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Mis hermanos, Dios conoce a todas las familias del mundo, pero no en el mismo sentido en que Él conoce a los que son suyos. Escuchen cómo Jesucristo, el Señor Jesucristo, usa esta terminología en Juan capítulo 10, versículo 14. Y mis hermanos, este texto es extremadamente importante para interpretar Romanos 8:29. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. ¿Ven el punto? El Padre y el Hijo se conocen. ¿Qué significa eso? Que se conocen en el sentido de que se aman con un amor muy particular. Bueno, es en ese mismo sentido que el buen pastor conoce a sus ovejas. Cristo no conoce a todo el mundo como sí conoce a los que son suyos. ¿Recuerdan Mateo 7:23? Apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. Yo nunca os conocí. Un poco más adelante, en ese mismo pasaje de Juan capítulo 10, el Señor se dirige a los judíos incrédulos y les dice: vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? No es que llegamos a ser ovejas porque creímos. No, lo que Jesús está diciendo aquí es que nosotros creímos porque somos sus ovejas. Ustedes no creen porque no sois de mis ovejas. Nosotros creímos porque el Padre nos escogió, mi Padre que me las dio. Nosotros creímos porque el Padre nos escogió para que llegáramos a ser de sus ovejas. Eso es lo que Cristo está diciendo aquí. Dios nos conoció en la eternidad. Mi hermano, Dios te conoce. ¿Tú eres creyente? Dios te conoce. Por una razón desconocida para nosotros, Él decidió amarnos con un amor eterno e inalterable. Yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia, yo me compadeceré del que yo me compadezca, va a decir Pablo en Romanos capítulo 9.
Y eso es precisamente lo que Pedro nos dice en el texto que citamos hace un momento, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Escuchen: fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para obedecer. No fuimos elegidos porque íbamos a obedecer, porque Dios sabía de antemano que íbamos a creer. No, lo que Pedro está diciendo es que fuimos elegidos, que nosotros obedecimos porque Dios nos eligió para que obedeciéramos. Algunos dicen que esta doctrina hace a Dios injusto. Eso no es justo. Bueno, esa es la argumentación que Pablo va a tener que rebatir en Romanos 9. Así que si tú piensas eso, estás en contra del apóstol Pablo, que dice en Romanos 9, ¿tú crees que Dios es injusto porque Él eligió? No, aquí no hay injusticia, porque ningún pecador merece ser salvado. De hecho, todo pecador merece seguir siendo condenado. De manera que si Dios hubiera decidido no salvar a nadie, ¿sabes qué? Como quiera seguiría siendo un Dios justo, porque eso es lo justo. Sin embargo, Él en su misericordia y en su compasión, de su propia voluntad, Él decidió salvar a millones. A final de cuentas, los pecadores no se van a condenar porque no fueron elegidos. Los pecadores se van a condenar porque en su pecado no quisieron venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Ustedes no quieren venir a mí, no quieren, nadie quiere. Tú y yo tampoco queríamos, pero Dios obró en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y déjame decirte algo, mi amigo. Si tú estás escuchando este mensaje y tú no eres creyente, nadie necesita saber que fue elegido para responder a la invitación del Evangelio. Lo único que tú necesitas saber es que tú eres pecador, que hay salvación en Cristo y que si vienes a Él en arrepentimiento y fe serás salvo. Eso es lo único que tú necesitas saber. Otros dicen que esta doctrina anula la necesidad del evangelismo, y yo creo que esa es una de las razones por la que algunos en su prejuicio no quieren saber de esta doctrina. Pero si esto es así, ¿para qué predicar? No, mi hermano, el mismo Dios que eligió a los pecadores también eligió el medio a través del cual esos pecadores serán salvados. Y ese medio no es otro que la predicación del Evangelio. Por eso es que Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 10, yo todo lo soporto, oigan bien, yo todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Pablo, pero si son escogidos, ¿para qué te molestas tanto? ¿Para qué coge tanta lucha? Porque ellos no se van a salvar si no es a través de la predicación del Evangelio. También se argumenta contra esta doctrina que anula la libertad y la responsabilidad humana. Pero ¿sabes qué? Lo cierto es que el hombre incrédulo es un esclavo del pecado, dice la Escritura. Es todo lo contrario. Lo que hace Dios al regenerarnos es concedernos libertad para que por primera vez en la vida podamos escoger lo que es bueno. El mismo Cristo dice en Juan capítulo 8 versículo 36 que solo aquel a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. De hecho, podemos decir que es en el momento en que venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, al ser llamados eficazmente por medio del Evangelio, es en ese momento que actuamos como seres libres por primera vez en toda nuestra vida. Por primera vez. Así que el hombre es responsable de creer y arrepentirse. Tenemos que responder al llamado del Evangelio. Pero debido a que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios tiene que obrar en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, para que podamos actuar correctamente en nuestra responsabilidad. Hay una historia bíblica en el segundo libro de Crónicas que ilustra perfectamente esta verdad bíblica. En segunda de Crónicas, lo puedes leer en tu casa luego,
capítulo 30, versículos 1 al 12. Pero yo voy a leerte solamente una parte de este pasaje. Resulta que el rey Ezequías se da cuenta que el pueblo de Israel tenía años, cientos de años, que no había celebrado la Pascua. Así que Ezequías manda mensajeros invitando a todo Israel a que venga a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Y hay muchos sí condicionales en este pasaje. Noten lo que dice en el versículo 7, creo, o 9. Dice: porque si os volviereis a Jehová, si os volviereis, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. ¿Y qué pasó? Lo dice en el versículo 10. Pasaron pues los correos, segunda de Crónicas 30, pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y de Manasés hasta Zabulón. Estoy leyendo de la Biblia Reina Valera. Mas se reían y burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Qué bien, había una condición: si ustedes se vuelven, Dios tendrá misericordia. Algunos se burlaron, otros se volvieron. Y ahora noten lo que dice el versículo 12. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Mis hermanos, ¿qué fue lo que hizo la diferencia entre aquellos que no se volvieron y aquellos que se volvieron? La mano poderosa de Dios que cambió sus corazones. Así que ciertamente hay una responsabilidad. Debemos decirle al pecador: cree y arrepiéntete. Yo no sé quiénes son elegidos y por lo tanto debo llamarlos a todos como si lo fueran. Y debo dejar en las manos de Dios los resultados. Ahora no tenemos el tiempo para responder a todas las objeciones que se levantan contra esta doctrina. Ya hablaremos un poco más de ella en Romanos capítulo 9. No obstante, yo creo que el teólogo británico J.I. Packer tenía razón cuando dijo que hay al menos dos cosas que demuestran que todo cristiano en el fondo de su corazón cree que Dios es soberano en la salvación de los pecadores, aún aquellos que lo niegan doctrinalmente, aún aquellos que lo niegan intelectualmente. Hay dos cosas que demuestran que todo verdadero cristiano cree eso. En primer lugar, porque todos le dan gracias a Dios por su conversión. Todos le dan gracias a Dios por su conversión, porque en lo más profundo de sus corazones saben que Dios fue el responsable final de que eso sucediera. Nadie va a llegar al cielo diciendo: bueno, aquí estoy, dame lo que yo me gané. No, nos vamos a postrar ante el Cordero y lo vamos a alabar y vamos a pasar la eternidad dándole gracias a Dios por su salvación. Y en segundo lugar, lo sabemos porque todos los verdaderos cristianos le oran a Dios por la salvación de otros. Mira, si tú crees que en última instancia la salvación está en las manos de los pecadores, ¿para qué rogarle a Dios que los salve? Pero rogamos a Dios porque en el fondo de nuestro corazón nosotros sabemos que Dios es soberano. Me encanta como lo dice Packer: cuando estamos de pie debatiendo, es posible que tengamos debates sobre este tema, pero de rodillas estamos todos de acuerdo. De rodillas estamos todos de acuerdo. Por eso decía Spurgeon que todo verdadero cristiano cree en esta doctrina cuando está sobre sus rodillas. Con esto en mente, vean una vez más Romanos 8:28. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo en Romanos 8:28 y 29? Sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Deténganse ahí. Ese llamamiento no puede ser la invitación general que Dios hace a todos los que escuchan la predicación del Evangelio. No puede ser. Pablo tiene que estar hablando aquí de un llamado eficaz, un llamado que atrae eficazmente a los que fueron predestinados conforme al propósito de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que es ese llamado del que Pablo está hablando aquí? Por lo que dice en el versículo 30. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, Pablo está diciendo: todos los que fueron llamados fueron justificados y serán glorificados. Si ese llamamiento fuera la invitación general del Evangelio, entonces tenemos que llegar a la conclusión de que todos los que escuchen el Evangelio van a ser salvos. Y nosotros sabemos que ese no es el caso. De manera que lo que Pablo está diciendo en Romanos 8:28 es que todos los que son llamados por Dios eficazmente conforme a su propósito, a esos todas las cosas cooperan para bien. ¿Cuál bien? Versículo 29. Porque a los que de antemano conoció, es decir, esos que fueron amados por el Padre desde antes de la fundación del mundo, según el puro afecto de su voluntad, como dice en Efesios 1:4 y 5, también los predestinó, proorizo, de ahí viene la palabra horizonte, trazar una línea de antemano, trazar un destino previamente. Dios los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Saben cuál es el propósito? Es como si Dios tuviera un molde, y ese molde tiene la forma perfecta del carácter de Jesús. Y como dice alguien, lo que Pablo está diciendo en Romanos 8, 28 y 29 es que Dios va a usar todas las circunstancias de nuestras vidas para moldearnos, pulirnos, derretirnos, bruñirnos, esculpirnos, encuadrarnos, fundirnos y contonearnos hasta que reflejemos a Jesús. Él nos está vertiendo en el molde de la grandeza perfecta de Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dios nos está vertiendo en el molde de la perfecta grandeza de nuestro Señor. Mis hermanos, en otras palabras, Dios no solo nos adopta legalmente como sus hijos, como ya vimos en Romanos 8, sino que está formando en nosotros el parecido familiar. Dios está formando en nosotros el parecido familiar, porque no se trata únicamente de salvar individuos. Lo que Dios está haciendo es formar una familia. ¿Se dan cuenta? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios está formando una familia donde todos se parezcan al primogénito. Dice Martin Lloyd-Jones: cuando estemos en la gloria, seremos como Él, sin pecados, sin imperfecciones, santos, rectos, perfectos, sin mancha, radiantes igual que Él. No se nos ha destinado a ser dioses, sino a que llevemos una semejanza notable con el primogénito respecto a su naturaleza humana glorificada. Seremos como Él en pensamientos, en actitudes, en reacciones, en motivos. Es por eso, mis hermanos, que el entendimiento correcto de esta doctrina debe movernos a perseguir la santidad. Esto no puede llevarnos a tomar con ligereza nuestra obediencia. Dios, bueno, yo soy salvo. Mira, si tú piensas así, tú no eres cristiano y vas camino al infierno, porque Dios nos predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ningún verdadero cristiano
puede tomar con ligereza el pecado. Hay una lucha en nuestro corazón. Mira, mi hermano, si creemos que el propósito eterno de Dios al salvarnos era hacernos como Jesús, ¿cómo vamos a tener en poco la lucha contra ese pecado que nos hace tan diferentes a Él? Hay una lucha. Hay una lucha porque el pecado todavía nos atrae, porque nos seduce, pero al mismo tiempo no queremos. Pablo dice en Efesios capítulo 1 versículo 4 que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y aunque eso será una realidad en su máxima expresión cuando estemos en su presencia, mis hermanos, eso es algo que ya Dios está haciendo aquí y ahora. ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18? Que contemplando nosotros todos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dios nos está formando ahora. Y como Dios es Dios, nada ni nadie puede impedir que Él haga lo que se ha propuesto. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado, que veremos mucho más brevemente. Y es el hecho de que ese propósito se cumplirá sin lugar a dudas para la gloria de Dios en su Hijo. Para la gloria de Dios en su Hijo. Versículo 30. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Este versículo ha sido conocido como la cadena de oro de la salvación. Una cadena cuyo primer y último eslabón se pierden en la eternidad pasada y en la eternidad futura. Una cadena de la cual solo Dios es responsable. Hay varios verbos aquí y Dios es el sujeto de todos. Por eso alguien decía que nuestras huellas digitales no aparecen en ninguno de los eslabones de esa cadena. Nuestras huellas digitales no están ahí. Ahí están únicamente las huellas digitales de Dios. Dios se encargará de llevar a cabo todo lo que Él ha propuesto hacer con ese grupo de personas a los que de antemano conoció y escogió. Por eso el texto en el original es muy enfático cuando dice: y a los que predestinó, a esos y solo a esos. Esa es la idea de la palabra. A esos y solo a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos y solo a esos también justificó, los declaró justos, sin culpa, en la presencia de Dios. Y a los que justificó, a esos y solo a esos también glorificó. El mismo número de predestinados será el mismo número de llamados, el mismo número de justificados y el mismo número de glorificados. Es por eso que Pablo habla de la glorificación en tiempos pasados. Esto es lo que se conoce como un pasado profético. Se dice en pasado algo que no ha sucedido, porque es como si ya estuviera ahí. Es tan cierto, es tan seguro, que en la mente de Dios eso ya está ahí. Por eso alguien decía, un teólogo del Nuevo Testamento decía: este es el más atrevido anticipo de la fe en todo el Nuevo Testamento. En todo el Nuevo Testamento. Dios llevará a cabo lo que se propuso hacer desde la eternidad,
formar una gran familia de hombres y mujeres perfeccionados en cuerpo y alma para que sean como Jesús. Ese es el propósito que Dios se trazó desde toda la eternidad. Eso es lo que significa ser glorificados, ser perfeccionados en cuerpo y alma para ser como Jesús. Y es por eso, mis hermanos, que podemos estar seguros de que todas las cosas van a cooperar para nuestro bien. ¿Ven por qué yo les decía al principio que si no vemos este texto en su contexto y lo vemos como una especie de tarjeta que cayó del cielo, como una promesa para los abatidos, no vamos a poder entender de qué se trata esta promesa ni a quiénes se le promete? Hay un contexto aquí. Podemos estar seguros de que todas las cosas van a cooperar para nuestro bien, porque el Dios soberano nos escogió con un propósito, y ese propósito se cumplirá sin lugar a dudas. Por el puro afecto de su voluntad, Él tomó la decisión de amarnos y de hacernos como su hijo. Porque esa es la bendición más grande que Dios te puede dar. La bendición más grande que Dios te puede dar es hacerte como Jesús. En un punto de nuestra historia, Dios nos llamó eficazmente a través de la predicación del Evangelio, y cuando respondimos en fe nos justificó, nos declaró sin culpa en su tribunal, y cuando Cristo regrese en gloria nos glorificará. Oh, mis hermanos, sin esa bendita doctrina de la soberanía de Dios en nuestra salvación, sin esa bendita doctrina de la predestinación y de la elección, no pudiéramos tener certeza de que eso será así. Como dice Romanos 8:28, si la salvación en última instancia depende del hombre y no de Dios, bueno, así como decidimos en un principio abrazarla, pudiéramos tal vez en algún momento decidir soltarla. Oh, pero gloria a Dios que eso no es así, porque eso no depende de ti ni de mí. Eso depende de aquel que nos llamó conforme a su propósito. De ahí lo que Pablo sigue diciendo en el versículo 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Nadie. Nadie. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿Por qué decíamos al inicio de este mensaje que esta es la promesa más gloriosa de la Biblia? Esta es la promesa más gloriosa de la Biblia. Dios se encargará de seguir moldeándonos a la imagen de su Hijo, aún a través de aquellas cosas que ahora nos parecen trágicas y dolorosas, o que nos resultan completamente incomprensibles de este lado de la eternidad. Dios está haciendo algo. Mi hermano, Dios te conoce. Dios te conoce. Oh, Cristo derramó su sangre en la cruz para que hoy sus ovejas puedan ampararse, en Romanos 8:28. Oh, quiere el Señor traer su palabra con poder a nuestros corazones por medio de su Espíritu, de tal manera que en medio de todo lo que estamos viviendo en estos días, donde el mundo parece un caos, a nuestro alrededor la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Todas las cosas cooperan para bien. Créele a Dios, mi hermano, porque Él no miente. Créele a Dios porque Él es fiel. Créele a Dios porque Él nos ama. Nosotros vemos su amor no en las circunstancias, sino en la cruz. Mi amigo, si aún tú no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, por favor recuerda que tú no necesitas conocer los decretos del cielo. Tú no necesitas conocer los decretos del cielo, saber si fuiste elegido o no para que Dios te salve. Tú no necesitas eso. Cristo nos promete en su palabra que ninguno que venga a Él será echado fuera.
Ninguno que venga a Él será echado fuera. Nadie que venga clamando por misericordia será desechado. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amigo, aférrate a esa promesa de nuestro precioso, bendito, glorioso, magnífico Salvador. Arrepiéntete de tu pecado y confía únicamente en Jesús y serás salvo. This world is endless, so wide, so far, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. But my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in this.
sing.